Hola todos, ¿qué tal? Ahora zoom out otra vez. Dale. Entonces, la historia que les quiero contar hoy es sobre el Estado, que es una de mis cosas favoritas, ya se dieron cuenta en una de las clases anteriores. Entonces, para poder hilar con eso que les conté en esa clase, no sé, ya sé cuánto fue, como 3 clases, voy a hacer una pequeña recapitulación. Esto fue lo que ustedes respondieron cuando les preguntamos si preferían el Estado o el mercado. Eran 166 participantes en la encuesta y 93 dijeron que preferían el mercado sobre el Estado y dieron como sus explicaciones a algunos de ustedes. Vamos a hacer esa aquí, ¿no? ¿Quiere volverla a hacer? Ya la hicimos. Es que esa fue acá. Y 166 respondieron así. Y luego les conté esta historia un poco, ¿se acuerdan del mercado y el Estado y las versiones virtuosas y perversas que se parecen un poco al plano cartesiano que presentó Alejandro cuando uno los cruza los dos ejes, ¿cierto? Entonces, en esa idea lo que quiero profundizar hoy es en este lado solamente, el lado del Estado, porque esa vez lo contamos muy como en la relación que existe entre el Estado y el mercado. Entonces, esta vez les quiero profundizar sobre ese lado en particular. Entonces, lo primero que quiero preguntarles, y esta vez no voy a hacer encuesta porque no pude, o sea, no se me ocurrió cómo hacer la pregunta, pero la pregunta primera es si el Estado sí sirve o no. Es la pregunta que en gran medida a veces respondemos de forma ideológica, ¿cierto? Entonces, levante la mano, vea, así la había derecho, levante la mano el que dice que el Estado colombiano sí sirve. No tan optimistas. Sí, el hábito del escepticismo es igual que no tomarse el antigripal. Y entonces presumo todos los demás, pero igual levanten la mano todos los que creen que tiene grandes deficiencias o no sirve. Wow. Excelente, muy bien. Seguro hay matices en esa respuesta, espero. Entonces yo les quiero decir que el Estado sí sirve. Y les voy a mostrar, toda la literatura de la que les voy a hablar es literatura que tuvo que reconocer que el Estado tiene una función protagónica en la vida social de todos nosotros y de los habitantes de todos los países del mundo, incluso los que tienen estados fallidos. Lo primero que hacen, o una de las cosas que hacen los estados cuando sí sirven, es hacer que el mercado funcione. Puse un dibujito que se parece al Banco Central, ¿cierto? El mejor que encontré, y un dibujito de infraestructura. Es como para poner 2 ejemplos de cómo el Estado soporta al mercado. El mercado regula la forma en la que hacemos transacciones financieras de muchas formas, entre otras dispone del dinero para que podamos hacer esas transacciones financieras y por esa vía soporta el mercado, pero también genera la infraestructura que permite que haya intercambio. No hay intercambio sin infraestructura, sin por dónde transitar los camiones que llevan los bienes y servicios que consumimos. Los servicios no los llevan, ¿no? Pero los bienes. Entonces, por poner 2 ejemplos. Lo otro que la literatura ha tenido que reconocer ampliamente es que el Estado es buenísimo para resolver las crisis del mercado, ¿cierto? Es decir, cuando el mercado falla, y no son las fallas recurrentes del mercado solamente a las que hizo referencia Alejandro, sino cuando falla totalmente y colapsa, ¿quién nos rescata? El Estado, ¿cierto? Entonces, los momentos más cruciales de desarrollo de teorías del Estado han sido siempre la literatura que surge después de grandes crisis financieras. Buena parte de la literatura sobre Estado en sociología es posterior al New Deal, que fue la forma en la que Estados Unidos salió de la Gran Depresión de los años 30, ¿cierto? Entonces, el Estado se vuelve ahí demasiado protagónico, tan grande que toca estudiarlo, ¿cierto? Lo otro que hace el Estado bien es proteger a las personas, y esta es mi imagen de un estado de bienestar, ¿no? Es como todas las funciones del estado de bienestar: proteger a las personas en momentos de invalidez, proteger a las personas en momentos de pérdida del empleo, proteger o garantizar la movilidad social de las personas, hacer un sistema de protección social, de pensiones y salud para las personas. Y esto también tiene amplia literatura, ahorita les cuento.
Y la otra la otra forma de proteger las personas, entonces una es proteger las personas a través de programas que nos ayuden a enfrentar los choques de la vida, ¿cierto? O las grandes vicisitudes de la vida, que eso es una forma, digamos, sencilla de hablar del estado de bienestar. La otra es protegernos de los posibles efectos negativos que el mercado tiene sobre nosotros a nivel individual, porque una gran crisis financiera es el colapso de la economía, tiene un efecto dramático en la vida personal de las personas, en la vida personal de, obviamente, las personas. Pero la otra forma en la que podemos estar amenazados puede ser por, digamos, riesgos asociados a productos, y ahí puse el ejemplo dramático de siempre de la talidomida, ¿cierto? Pero el tabaco es el otro gran ejemplo. Entonces nos protegen de los posibles efectos riesgosos sobre nuestra salud y también protegen el medio ambiente, que hoy en día está bastante en nuestras vidas a través de la polución, ¿cierto? Que estamos sufriendo en Bogotá últimamente. Entonces el Estado hace todas esas cosas. Por lo tanto, el Estado es algo que uno debería estudiar. Y lo que les voy a mostrar es la forma en la que hemos estudiado al Estado. Entonces, el Estado sí sirve y la pregunta es ¿para quién? Así organicé toda la literatura. Y es, pues no toda, pero la mayoría. La literatura en general se ha hecho esa pregunta. Listo, el Estado está en todas partes, sí sirve, pero ¿para quién está actuando? O sea, ¿a quién le responde? ¿A quién favorece? ¿No? Entonces, la primera respuesta obviamente es la marxista, ¿no? ¿A quién favorece el Estado? Pues a la clase dominante, ¿cierto? Entonces, pero esa respuesta es súper sofisticada, tiene muchas vertientes en el marxismo, no es una respuesta sencilla, ¿cierto? Y a diferencia de lo que uno normalmente piensa cuando asocia a la izquierda con el marxismo y por lo tanto cree que la izquierda quiere un Estado grande, ¿cierto? Al contrario, el marxismo es hipercrítico del Estado, casi tan crítico del Estado como los de Public Choice, ¿no? Entonces, esta es una explicación, ahí les puse en azulito, centrada en la sociedad. Significa básicamente que la característica principal de la visión marxista sobre el Estado es que el Estado no es autónomo de la sociedad. O sea, el Estado le responde a los capitalistas, ¿cierto? A los intereses de la clase dominante y por lo tanto no tiene agencia propia, pensémoslo así, ¿cierto? Entonces Marx lo describía, como les dije ese día, como el comité ejecutivo de la clase capitalista. Y hoy les traje el debate que esa vez se los describí muy general. El debate clásico de eso es un debate setentero entre marxistas. Y esos dos marxistas son Miliband y Poulantzas. Entonces, dos marxistas que en un journal que se llama New Left Review, se comenzaron a pelear entre ellos, intercambiando ires y venires acerca del Estado, ¿cierto? Y sobre todo, como buen marxista, acerca de la visión en la letra menuda entre palabras que tal vez Marx tenía sobre el Estado, ¿cierto? Porque los marxistas a veces son muy intérpretes del texto, ¿cierto? Entonces, estos eran dos intérpretes del texto. Miliband tenía una visión y esto, piensen, la razón por la que hice toda esta cosa que puede sonar ladrilluda, pues estoy tratando de que no sea ladrilluda, es porque esto ha permeado mucho la forma en la que pensamos en el Estado hoy y la forma en la que trabajamos sobre el Estado en la literatura actual. Entonces, por eso estoy haciendo este esfuerzo. Entonces, Miliband tiene una visión sobre el Estado instrumental, es decir, el Estado le responde a la clase capitalista, pero lo hace a través de una forma instrumental, a través básicamente de dos mecanismos. Uno es que la gente que trabaja en el Estado tiende a pertenecer a esa clase dominante, o sea, que la gente más educada que pertenece a la clase dominante es la que termina estando en el Estado. Y la otra es las redes. Piensen que es visionario el tipo. Entonces tiene las redes que tienen los funcionarios del Estado con grandes capitalistas es lo que hace que la información que les llegue y la idea de lo que tienen que hacer, etcétera, sea lo que los grandes capitalistas quieren, ¿cierto? Entonces es como una idea del Estado utilizado instrumentalmente por los capitalistas a través de dos mecanismos muy concretos de agencia. La idea de Poulantzas es como, pues con un lenguaje, además, ya esos debates académicos no se dan así. Esto era un lenguaje como usted es un imbécil.
leyó pésimamente a Marx, porque Marx jamás habría hecho este argumento instrumental. En su lugar, Marx habría hecho un argumento estructuralista histórico, eso porque es un materialista histórico. Entonces, la respuesta de Poulantzas no es así, o sea, no es a través de unos agentes puntuales que el Estado termina respondiendo a la clase capitalista, es a través básicamente de mecanismos muchísimo más estructurales que luego, que combinado con Gramsci, él decía, es básicamente el Estado es capitalista, ¿cierto? No es favorece los intereses separados de él, de unos capitalistas, es un Estado capitalista, existe para responder a los intereses de la clase capitalista. Y su gran talento es que los ve a veces incluso mejor que las mismas intereses puntuales de algunos capitalistas, ¿cierto? Entonces yo les ponía el ejemplo esa vez en esa clase de los tratados de libre comercio. Al final, eso generalmente es una pelea entre unos proteccionistas y unos pro apertura de mercado. Todos en el marxismo serían grandes capitalistas, ¿cierto? El Estado es el que en últimas entiende cuáles son los intereses de más largo plazo y de más, digamos, estructurales del capitalismo como sistema. Las otras dos versiones son más nuevitas, ¿cierto? Bob Jessop, se los recomiendo mucho, por favor, léanlo. Él tiene una idea de la selectividad estructural, es como una combinación un poco de las dos visiones, y es esta idea de que el Estado es más permeable a ciertos intereses que a otros, ¿cierto? Es la forma de nosotros decir eso en coloquial, probablemente es la ley es para los de Ruana, cosas así, ¿no? Él dice que la gente accede al Estado para que el Estado los favorezca de alguna forma desigualmente, pero también que el efecto del Estado es desigual sobre la gente. A eso me refiero con la ley es para los de Ruana, ¿no? Entonces, es la ley para los de Ruana hecho marxismo. Ese es Jessop. Y el otro es Bloch, que es uno de mis autores favoritos, y ya les conté de él porque escribió el prólogo del libro de Polanyi, que ya les dije. Entonces Bloch tiene esta idea de todo eso marxista es cierto, pero además le mete historia. Entonces dice, el Estado es más o menos digamos, objeto o le responde más o menos a la clase capitalista dependiendo del momento histórico. Entonces hay unos momentos, entonces es como esta idea de que la autonomía del Estado es relativa y que hay unos momentos en que el Estado se puede separar más de esa función que otros. Y eso, digamos, ha sido muy influyente porque es la forma en la que muchos teóricos después han conceptualizado lo que hacen los Estados durante los periodos de crisis, ¿no? Entonces es salvarlo todo, y en ese momento de salvarlo todo tiene muchísima autonomía, ¿no? de los intereses más particulares. Listo. Ahora hay otras versiones, ¿no? Entonces esas son las versiones marxistas. Estas son las versiones en donde el Estado, el poder del Estado o la gracia del Estado es el Estado es el que nombra las cosas, ¿cierto? El que nombra, categoriza, crea categorías. Crea las categorías, crea los criterios que se necesitan para ser enfermero o químico farmacéutico o médico o economista, etc. Entonces, crea los requisitos que tienen que tener los currículos, crea las duraciones de las carreras, crea todo eso, ¿cierto? Crea la sociedad, ¿no? Y esa literatura del Estado pues le da un poder. El poder es básicamente el de decirnos a todos cómo tenemos que interpretar la realidad, con qué elementos, con qué categorías. El ser el creador de las categorías es el poder más impresionante del Estado. Ahí obvio Gramsci, que de todas formas es un marxista, pero lo puse aquí porque es realmente el marxista que más habla de ese poder del Estado, ¿cierto? Es el marxista, algunos lo consideran postestructuralista. Y Bourdieu habla del Estado como el campo de campos. Bourdieu piensa la sociedad como como que ocurre en campos sociales, ¿cierto? Entonces, la forma más fácil de explicar esto para mí siempre ha sido las profesiones, ¿cierto? Entonces, digamos, y voy a acordar a los economistas porque aquí está Alejandro, entonces como para que se sienta interpelado. Entonces, los economistas son un campo, ¿cierto? La idea de Bourdieu es el pertenecer a un campo lo estructura uno. Es decir, uno adquiere un hábitus, se viste de cierta forma, habla de cierta forma. Por ejemplo, los economistas cuando les dan un ingreso extra dicen voy a tener una enfermedad holandesa o algo así, ¿cierto? Entonces tienen como unas nociones, tienen una forma de hablar de las cosas particular. Todo eso para Bourdieu es el hábitus, ¿cierto? Yo pertenezco a un campo y ese campo me estructura.
pero a la vez que me estructura, yo tengo posibilidad y agencia, yo tengo posibilidad de modificar las reglas de ese campo, ¿cierto? Y hay gente con más posibilidad y gente con menos posibilidad. La gente que tiene más posibilidad es la que es central para el campo. En el caso de la economía, probablemente los economistas de Chicago y etcétera, ¿cierto? Que tienen posibilidades porque son centrales en el campo de definir cuál es la frontera, qué se considera bueno y malo en economía, si escribir un paper es bueno y escribir un libro es pésimo y etcétera, ¿no? Todas esas reglas acerca del campo profesional, pues la definen o las pueden definir mejor quienes son centrales al campo. Entonces, para Bourdieu, toda la lucha de la vida de nosotros es pelearnos en los campos diferentes en donde estamos, es como ser, digamos, entre que somos estructurados y estamos peleando en una competencia a muerte con la otra gente que pertenece al campo. Para competir tenemos como unas cosas en el bolsillo, tenemos unos capitales, y esa es la otra cosa que dice Bourdieu, ¿cierto? Que tenemos unos capitales, que esos capitales no son solo económicos, son económicos, culturales y sociales, y con esos capitales yo compito en ese campo. Entonces la gente que se entra en el campo tiene muchísimo capital, generalmente financiero, cultural y social, y el cultural es el que es más difícil de adquirir, el social es el que nos representan las redes en las que nos metemos, ¿cierto? Y el económico, pues ese lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces, para Bourdieu el Estado es el campo de campos, o sea, es el campo por el que se pelean todos los otros campos. Estar en el Estado, precisamente porque el Estado tiene la capacidad de nombrar las cosas y establecer las fronteras de todas las relaciones sociales, pues es el sueño de cualquier individuo, ¿cierto? Y finalmente Foucault, que tiene en realidad no una teoría sobre el Estado, es una teoría más, digamos, fluida sobre el poder y la gobernanza en una forma que incluso es, digamos, es autogobernanza, ¿cierto? Entonces Foucault sería buenísimo, por ejemplo, para estudiar asuntos como la obesidad, ¿cierto? Y las fronteras entre el sobrepeso, la obesidad y etc. Para él eso no es solo una cosa que hace el Estado, que tiene una política para prevenir el sobrepeso, etcétera, o para regular las bebidas azucaradas. Para él es una forma de gobernanza que se mete incluso en la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿cierto? Nos autogobernamos. Entonces es una idea del poder mucho más fluida, en donde el Estado no interviene o no interviene, sino que siempre está en todas partes, ¿no? Listo. Y esta es la más famosa, que es el Estado es bueno y defiende el interés general, ¿cierto? Y la característica de esto, que es las teorías del Estado de Weber, es que el Estado, su poder está en que es autónomo, en que es verdaderamente autónomo del mercado. No le está respondiendo a los intereses de nadie en particular, le está respondiendo a los intereses, al interés general. O sea, crea esa abstracción que es el interés general, el de todos, como sumando y restando, ¿cierto? Y no responde al interés particular de nadie. Y bueno, esa clase también les hablé un poquito de Weber y les dije el fundamento del poder del Estado en esa forma está en tener una burocracia sólida, porque eso es lo que le permite ser autónomo. Si los burócratas están esperando para compensar el salario, ¿no?, tener un ingreso de afuera, pues no sirve. Si los burócratas están miedosos de perder el empleo, ¿cierto?, tampoco van a estar pensando en el interés general, están pensando en cómo mantener el empleo. Entonces te necesita una burocracia técnica, racional, consolidada y meritocrática, con posibilidades de avanzar en la carrera burocrática. Esa es la única forma en la que organizacionalmente el Estado va a ser suficientemente autónomo. Y eso le va a dar la racionalidad, que en última se traduce en la legitimidad, en la razón por la que todos vamos a terminar siguiendo las reglas que crea el Estado. Entonces les quiero hablar de dos autores que hacen como una versión weberiana más reciente. Una es una socióloga, politóloga de Harvard que se llama Theda Skocpol, y ella fue marxista. En el curso de su carrera se convirtió en una weberiana, ¿cierto? Y él lo hizo estudiando el New Deal. Entonces, lo que estudió fue las políticas de protección social para madres y soldados, después soldados,
en los años 30 y luego hizo como una historia de cómo continuaba esas políticas y descubrió a partir del trabajo de campo que el Estado sí puede ser autónomo y creó toda una teoría muy weberiana pero como actualizada de autonomía del Estado. Y el otro es Peter Evans, que es un sociólogo muy fascinante que estudia en Latinoamérica. Y Peter Evans lo que hizo fue como una adaptación de esa idea de la teoría de la autonomía. Ahorita se las voy a contar porque es lo que creo que mejor pega para nuestros estados, a los países en vías de desarrollo, en caminos hacia el desarrollo. Cómo poder entenderlos, porque sobra decirles que hasta acá no hay nada de lo que les haya dicho que esté pensado para nuestros estados, ¿cierto? Todas esas teorías están desarrolladas a partir de estados del norte global. Entonces, nuestro gran caos, porque ¿no? Tenemos por lo menos una colcha de retazos de elementos de todo lo que les he dicho, ¿cierto? Eso no está muy bien estudiado y no tenemos muy buenas teorías de los estados del sur. Entonces, esto es como un intento a eso y ya es viejo. Ese libro que se llama Autonomía Arraigada es más o menos de los años 80, o sea, finales de los años 80. Y después de eso ha habido como desarrollos y profundización sobre esa misma teoría, pero no ha habido como nada muy nuevo, muy emblemático. Pero entonces, la teoría de Peter Evans es que los estados, para ser desarrollistas, así crea ese concepto de estado desarrollista, estado que crea desarrollo, tienen que ser autónomos y a la vez arraigados. Arraigados él lo entiende como que el Estado tenga suficiente capilaridad para entender lo que la sociedad necesita, ¿cierto? Y solo los estados que logran ese balance entre autonomía y estar arraigado logran ser estados desarrollistas. Sobra decirles que eso no es fácil y hasta ahora el único que en su tipología inicial él describió que se mantiene en ese lugar es Corea. De resto, van cayendo. Bueno, y entonces, eso como se ve en la práctica tratando de aterrizar mi clase rápida por toda la sociología del Estado a la realidad. Entonces, les voy a hablar de unas líneas de investigación que creo que son las más prometedoras y para pensar un Estado como el Estado colombiano. Y ojalá los motive a leer más y ojalá a estudiar el Estado colombiano. Entonces, la primera es toda una variante de literatura marxista, de origen marxista, pero pues cada vez más, la literatura marxista cada vez es menos marxista, ¿cierto? Pero se llama Variedades del capitalismo. Y es la forma en la que históricamente, o sea, piensen que si el Estado es capitalista o el Estado le responde a los intereses de la clase capitalista, pues diferentes tipos de capitalismo generan diferentes tipos de Estado. Y esto es básicamente lo que esa literatura va mostrando y es como diferentes países tienen trayectorias de Estado y de capitalismo distintas. Y les traje un ejemplo acá que es uno de los que más me gusta y que creo que en Colombia en general en América Latina, sería muy interesante hacer un tipo de análisis como el que él hace para los países europeos y pues, Estados Unidos. Se llama Gösta Espin Andersen y es un politólogo, no un sociólogo. Y tiene ese libro que se llama Los tres mundos del capitalismo de bienestar. Termina siendo como una tipología, pero la tipología surge a partir de una revisión histórica de cómo se van generando las instituciones que soportan los tipos de capitalismo europeo y norteamericano. Y termina creando, está muy obvia cuando uno la lee, pero en el libro de verdad, como la minucia con la que describe las características es lo que es realmente fascinante. Son tres tipos de, estados y capitalismos de bienestar. Uno es el liberal, muy gringo, ¿cierto? Focalizado, es decir, el Estado solo para los que no logran por sí mismos, ¿cierto? Entonces el Estado para los más pobres y los más vulnerables. De mercados, él se refiere a eso, a que es susceptible a privatizar las funciones del Estado, es decir, a hacer mercados de las funciones de protección del Estado. Y hace mucho énfasis en que eso termina estigmatizando a buena parte de la población que recibe ayudas del Estado porque pues, se consideran como un despojo o un residuo de la sociedad. El otro es el corporativo, es como parecido a lo que hay en Alemania, tal vez en Argentina, en Latinoamérica el mejor ejemplo es Argentina, y es como un sistema de bienestar social en el que
los beneficios están asociados al trabajo y a la familia, o sea, es como medio conservador, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, piensen en las obras sociales, los que conozcan el sistema de salud argentino, es los beneficios y todo el plan de protección social no es igual para todos, sino depende de mi empleador, y es mi empleador el que tiene como un sistema de seguridad propio, y si yo estoy en el empleador correcto puedo tener un sistema muy bueno, y si estoy en el empleador incorrecto pues no tan bueno. Pues empleador me refiero a sector, ¿no? Porque no es cada empresa, sino cada sector tiene su... de ahí vienen nuestros regímenes especiales, de ese modelo. Y el tercero es socialdemócrata. Y el socialdemócrata pues es el escandinavo y etcétera, universal, en donde todo el mundo tiene acceso a todo lo mismo, ¿cierto? Que es como pero digamos, más que la tipología, lo que es interesante de esto es cómo se fueron desarrollando esos capitalismos, el cuento histórico, ¿no? De cómo se fueron desarrollando estas modalidades. En nuestra versión, ¿cierto? La versión preocupada por estados como los nuestros, esto también ha tenido como, digamos, la versión o el foco de la literatura ha sido todo sobre la capacidad del Estado. Entonces, es parecido a lo que Alejandro mencionaba de tenemos que ver un balance entre las fallas de mercado y las fallas de Estado. Pues las fallas de Estado, ¿cómo sabe uno que va a haber fallas de Estado? No es solo abstracto, es qué capacidades va a tener el Estado para ejecutar la tarea y si tal vez no la va a terminar embarrando peor, ¿cierto? Entonces, toda esta literatura es ¿cómo mido eso? ¿Cómo sé qué capacidades tiene el Estado? ¿De qué se trata tener capacidad? ¿Qué significa la palabra capacidad? Y ahí les traje un ejemplo de un sociólogo que se llama Michael Mann, que es para mí el que tiene un abordaje de la capacidad más interesante en términos abstractos, pero que luego da oportunidad de definir más en la práctica, y él dice, los estados tienen dos poderes fundamentales. Y la capacidad la debemos mirar en esos dos poderes fundamentales. Uno es el poder infraestructural, le dice a él, que es básicamente el poder de llegar a las casas de cada uno de ustedes, ¿cierto? El poder de, como de capilar del Estado, de conocerlos a cada uno de ustedes, saber cuántos años tienen, dónde viven, etc. Entonces piensen en todas las bases de datos que tiene el Estado sobre ustedes, ¿cierto? Sabe si pagaron los impuestos, si no pagan los impuestos, toda esa cosa, ¿no? Que tiene infraestructura tecnológica, pero también tiene infraestructura física, o sea, entonces nuestro Estado es muy asimétrico, ¿cierto? Y él en algunos casos tiene una capacidad infraestructural fuerte, pero en otras ni siquiera logra el monopolio de la fuerza, ¿cierto? No tan fuerte. La otra gran capacidad es el poder despótico, que es el poder de dar una orden y que los ciudadanos la cumplan. Y ahí yo les puse el ejemplo de Uber, ¿no? Y cómo Uber es un buen ejemplo de no poder despótico porque está prohibido y todos lo seguimos usando, ¿cierto? Entonces, esos dos poderes, digamos que en la literatura latinoamericana, una de las personas que mejor lo ha trabajado, o lo mejor lo trabajó porque ya murió, fue Guillermo O'Donnell, uno de los grandes politólogos de la región. Él tiene eso, lo aplica como a la forma en la que los estados latinoamericanos tienen un desarrollo que es muy desigual territorialmente. Entonces crea como unas nociones de zonas cafés, zonas verdes, zonas rojas, de diferentes despliegues de la capacidad del Estado. Entonces, una de las cosas que más se ha trabajado últimamente en la literatura es la dificultad de estudiar a los estados de países en vías de desarrollo, entre otras por su fragmentación, ¿no? Por la forma en la que están fragmentados territorialmente y son casi que estados totalmente distintos dependiendo de donde uno se pare, ¿cierto? Los tipos de estados, entonces digamos que en esa primera cosa es tipos de poder del Estado. Luego hay tipos de estados a raíz de, entre otras, ese poder. Y esas son las categorías que crea Peter Evans cuando habla de estados desarrollistas. Entonces dice hay como 3 tipos de estados en nuestro grupo de estados en vías de desarrollo. Uno son los estados desarrollistas, y como les digo, el ejemplo ahí siempre es Corea, ¿no? Entonces, ¿qué hace el estado desarrollista? Logra ese balance fantástico entre autonomía y arraigo, ¿cierto? Entiende cuáles son las necesidades de la sociedad y tiene la capacidad para ser autónomamente intervenir sobre esas necesidades. Los estados intermedios es lo que a mí me parece que se parece más a Colombia. Les voy a vender esta idea. Y los estados intermedios son estados que
en su gran mayoría, en una buena parte del Estado, se comportan como lo que Weber llamaba estados patrimoniales, es decir, donde la sociedad se mete al Estado de tal forma que no hay esta autonomía, no hay esta frontera entre el Estado y la sociedad, pero tienen una cosa que Peter Evans llama bolsillos de eficiencia, en realidad tomando esa categoría de una socióloga brasilera. Pero porque Brasil es el ejemplo para él, digamos, más importante de estados intermedios, y Colombia creo que se parece bastante a eso. Entonces, los estados intermedios en general no son, o sea, los que levantaron la mano que dijeron no sirve, ¿cierto? El Estado en gran medida no sirve, pero tiene unos grandes bolsillos de eficiencia. Esa es la forma en la que él logró explicar cosas como el Banco Nacional de Desarrollo en Brasil. Sería la forma en la que uno podría explicar algo como el Banco de la República en Colombia, ¿cierto? O planeación durante una época, o el Ministerio de Alejandro Gaviria, ¿no? Bolsillos de eficiencia, lugares donde de repente el Estado opera de una forma que uno dice esto es deseable, esto se ve como un Estado, ¿cierto? Pero luego tiene otros espacios del mismo Estado en donde eso no se da, ¿cierto? Entonces, son dos tipos de fragmentación del Estado lo que estamos enfrentando en países como los nuestros. Una fragmentación, la de arriba, ¿cierto? Que es fragmentación territorial. Territorialmente el Estado es muy distinto. Y luego la otra fragmentación que es dentro del Estado. Dentro del Estado hay de todo, ¿cierto? Y hay cosas que funcionan mejor que otras. Y de los estados del extremo izquierdo, pues son predatorios, es básicamente los fallidos o estados donde en realidad el Estado prácticamente no existe, sino que la sociedad misma es el Estado, ¿cierto? Y ahí están las fallas del Estado en ese punto central de los estados patrimoniales, de las que hablaba Alejandro en gran parte. Entonces, una es, y la literatura las ha trabajado en estas dos formas principales, una es los estudios sobre corrupción, y la corrupción, les puse ahí una recomendación de lectura si a alguien le interesa, es un sociólogo argentino que se llama Javier Aullero y tiene un libro que se llama La política de los pobres. Es una descripción, es ya viejo, noventero, de la forma en la que funciona el clientelismo en Argentina. Y pues, como podrán imaginar, es más o menos la misma forma en la que funciona el clientelismo en casi cualquier país de América Latina. Es como la versión académica de esa serie de Netflix que por ahí está, ¿cómo se llama? El Mecanismo. ¿Alguien ha visto El Mecanismo? O Mecanismo, exacto, que es como demasiado obviamente una descripción del clientelismo del PT, ¿cierto? En Brasil. Esta es una versión académica de eso, pero lo que la principal diferencia entre El Mecanismo y el libro de Aullero, y la razón por la que les recomiendo mucho que lo lean, es que tiene una visión sobre el clientelismo y la corrupción que es bordiana, de Bourdieu. Y básicamente le pone todo el foco a intercambios que no son los intercambios económicos. Cuando nosotros hablamos de corrupción, siempre hablamos de cosas además de forma muy despectiva y etcétera, hablamos de cosas como se vendió el voto por un tamal, ¿cierto? Él le quita el foco a los intercambios financieros o, en este caso, materiales, ¿cierto? De el puesto, el tamal, todos los intercambios, digamos, materiales que ocurren en el clientelismo, y le pone el énfasis a los intercambios simbólicos. Y casi como una especie de teoría del Estado latinoamericano en donde lo que está ocurriendo en el clientelismo no lo estamos entendiendo totalmente bien si lo que estamos pensando que está pasando es solo un intercambio de bienes materiales. Porque, entre otras, sería un muy mal negocio. O sea, muy barato un voto por un tamal. ¿O no les parece? ¿No? O por una lechona. Entonces, lo que él muestra es que ese no es el verdadero intercambio. Que el verdadero intercambio que está ocurriendo es un intercambio simbólico de sentido de pertenencia, pero además de la posibilidad de acceder al Estado, ¿cierto? Los punteros, como se llaman en Argentina, o los quienes ejercen esa tarea de vincular a la población con el patrón político, que a la vez lo vincula con los beneficios del Estado, ¿cierto? Toda esa cadena es al final una cadena de cuidado, ¿no? Y por eso es tan difícil de combatir,
¿cierto? Porque en realidad son relaciones sociales y intercambios culturales lo que está ocurriendo en el clientelismo. Entonces, por eso se los puse ahí, porque me parece como una de las contribuciones importantes. Y la otra literatura es la de captura. Y la de captura hereda totalmente esa idea que les conté al principio de Miliband, y es esta idea simple de que el Estado está capturado. Y es toda la literatura, mucha de la literatura de ciencia política sobre países que son dependientes de recursos naturales, en donde la captura es muy fácil, porque digamos, el interés del país entero, todo el ingreso del país entero depende del minero o el petrolero, o digamos, la industria petrolera y minera. Entonces el Estado está capturado por esa industria, ¿no? La otra forma de captura clásica que se estudia es la de la puerta giratoria, ¿no? Y es cómo los gremios se meten al Estado y utilizan el Estado para los fines de su propia industria, ¿no? Entonces, esas son como las versiones negativas. Lo que creo, y con lo que me gustaría cerrar, de una forma muy puntual, esta vez sí, es con que la forma clásica en la que nosotros tendemos a pensar en nuestros estados, y es muy evidente en lo que ustedes respondieron acá en el auditorio, es así. O sea, creemos que ese es nuestro Estado. Es un Estado patrimonial, que es hipercorrupto, ¿cierto? Y que cuando no es corrupto está capturado. O ambas. O es corrupto y capturado al mismo tiempo, ¿cierto? Y el foco en eso nos impide ver este Estado, ¿cierto? El Estado que es, primero, muchísimo más complejo. Es totalmente contradictorio y no es monolítico. El Estado nunca es monolítico, el Estado es contradictorio y tiene muchos bolsillos, ¿cierto? Entonces nos impide ver esa complejidad, y lo otro que nos impide ver es los bolsillos de eficiencia y los lugares en donde el Estado colombiano, por ejemplo, puede ser un Estado hiper sofisticado, ¿cierto? Y verdaderamente exitoso. Les pongo un ejemplo como para ir en la línea un poco de lo que decía Alejandro. No les voy a poner el ejemplo de la regulación de precios, voy a poner un ejemplo que creo que es como más general, ¿no? Y es, no es lo mismo, ¿cierto?, generar un sistema de salud para una población que tiene una morbilidad tan variada, ¿cierto?, que tiene los problemas de las enfermedades del mundo desarrollado y con todos sus problemas de gestión que eso tiene, ¿cierto?, de gestionar el alto costo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y al mismo tiempo está viviendo problemas de infecciones tipo el dengue y etcétera, enfermedades infecciosas que se parecen más a las transmitidas por vectores, que se parecen más a lo que uno vería en países de ingreso más bajo, ¿cierto? Entonces, los estados intermedios para mí son estados que tienen que lidiar con problemas que son hipercomplejos, ¿cierto? Porque además combinan realidades muy diversas. Entonces tienen que hacer un despliegue de capacidad estatal que no es simplemente tener suficiente información sobre la gente, ¿cierto? O sea, no hay que ser muy creativo para resolver problemas que son así digamos, de variados, ¿no? Y eso al final termina dando versiones como la Ley 100. Para mí es una forma de creatividad, porque si ustedes lo piensan y tratan de buscar un sistema igual, no existe un sistema igual en el mundo, ¿cierto? Entonces, es una forma creativa de darle respuesta a un problema complejo en un país con capacidad limitada del Estado y capacidad limitada del mercado, ¿cierto? Entonces, creo que los retos a los que nos enfrentamos en países en vías de desarrollo generan unos tipos de estados y unos tipos de mercado particulares, y no los hemos estudiado suficiente, y nos hemos quedado y comprado totalmente el discurso de que simplemente somos estados fallidos, que necesitamos modernizarnos o mejorar nuestras instituciones, ¿cierto? Y resulta que eso probablemente no es la forma en la que deberíamos tratar de hablar de lo que tenemos en el país. Con eso, regaño. Ahí. Gracias. Bueno, preguntas. Sí, preguntas. Hay tiempo para preguntas. Dale. Esta es una pregunta con asimetría de información. Yo sí quisiera que nos hablaras y le contaras un poquito a la clase
sobre tu propia, no sé si es teoría del Estado, de los burócratas visitantes y dónde se ubica en el mapa, si es beberiana, tal vez creo que sí, y en qué consiste. Sí, no iba, se me olvidó, realmente, sí era algo que quería decir. En este caso que estaba diciendo de que no hemos entendido bien nuestros estados, una de las cosas sobre las que investigo actualmente y quiero escribir cuando encuentre el tiempo, es sobre esta figura de los burócratas visitantes. Es un poco una resistencia a la teoría weberiana clásica. Entonces, en la teoría weberiana clásica, si ustedes piensan además cómo funciona el Estado en Colombia hoy, a pesar de que tenemos esta idea de que somos totalmente corruptos y que todo es clientelismo y etcétera, tenemos una entidad que se llama la función pública y en teoría hay unos concursos, ¿sí me entienden? O sea, la forma en la que se estructuran los estados hoy en día casi en todas partes del mundo responden a esa forma organizacional que ya Weber decía que era la que había que tener, ¿cierto? Burocracias meritocráticas y por lo tanto respondiendo a concursos y etcétera. Entonces, mi resistencia a eso es que eso genera como una inercia dentro del aparato estatal. Esa inercia es básicamente la inercia de toda la institucionalidad creada alrededor de eso, que es función pública, la procuraduría, la contraloría, etc. Entonces, los burócratas terminan siendo como presa de su misma lógica burocrática, ¿cierto? Existen alguna literatura que muestra cómo los burócratas a veces logran salir de esa lógica. Hay en particular literatura en Brasil sobre cómo los burócratas brasileños a veces se vuelven como activistas dentro del Estado, pero en general el burócrata se vuelve alguien muy temerario, ¿cierto? Que no quiere dar un paso, que no quiere salirse de una función, etcétera, porque todo es un riesgo. Todo es un riesgo de ser investigado por la Procuraduría, por la Contraloría, o un riesgo de perder el cargo por alguna razón, o que le hagan un proceso ¿cómo se llaman? De control interno, etcétera, ¿no? O sea, hay 1000 mecanismos de control sobre el burócrata porque estamos siempre pensando que somos un Estado corrupto, ¿cierto? Entonces, lo que uno puede ver en el Estado colombiano es que siempre hay unas aperturas para lo que yo llamo burócratas visitantes. Y es gente que no es burócrata de profesión, pero que es experta en un tema y sabe lo que quiere ver en ese tema y tiene un momento de gloria en el que puede entrar al Estado y hacer, hacer las políticas públicas que considera deseables. Obviamente mi caso de estudio es de nuevo el Ministerio de Alejandro Gaviria y es la llegada de una serie de burócratas visitantes que tienen ciertas características particulares. Uno, son expertos. Dos, tienen una idea de qué es lo que debería hacer. O sea, han estudiado los fenómenos en ese sentido. En la teoría de Peter Evans tienen como la capilaridad esa de ser arraigados, están arraigados en los problemas. Pero lo tercero es que son avesados. Y son avesados porque no quieren seguir en la carrera burocrática, pero además porque su grupo de referencia o sus pares están no solo afuera, sino afuera considerando lo que hacen en términos de calidad y no de favorecer a nadie. Entonces, generalmente tienden a ser académicos, los que yo he estudiado. Mi otro caso de estudio era Brasil, y en Brasil, por ejemplo, eran muchos de los académicos que trabajaban en VIH y fueron los que se insertaron en el sistema, en el Estado brasilero para crear el programa de VIH en Brasil y lograron unas cosas impresionantes. Entonces, esa es una versión de una burocracia mucho más flexible, más arraigada, ¿cierto? Que me parece puede ser más útil para estudiar un Estado como el colombiano, ¿cierto? Que la clásica versión weberiana de autonomía estatal. Eso responde a tu pregunta. Gracias. ¿No? Ya, creo que todos nos queremos ir. Aquí. Y allá. Gracias. Atrás de... Y acá también. ¿Tú tienes otro micrófono? Si nos centramos o nos focalizamos solamente en el sector salud,
y de acuerdo con la trayectoria intelectual que acabas de dibujar y con las caracterizaciones que acabas de dar y con todos los problemas que hay para comprender, digamos, teórica y conceptualmente los estados como, como el nuestro, ¿cómo caracterizarías el sector salud a la luz de toda esta clase de conceptos y de este recorrido conceptual que has hecho en Colombia? ¿Y cómo se podría, o cuál podría ser desde tu perspectiva una línea de estudio interesante para abordar, digamos, los problemas más acuciantes de carácter institucional del sector salud? Total. Entonces, pues es una excelente pregunta, pero es muy difícil también la pregunta. Voy a hacer mi mejor esfuerzo de las cosas, digamos, dispersas que pensaba al respecto. Entonces, una... Y de nuevo, todas son ideas de investigación. Entonces, una es, en términos, por ejemplo, de esta tipología, el sistema de salud colombiano es un híbrido muy raro. Y no es solo como lo que normalmente decimos sobre el sistema de salud, que es mixto regulado, etcétera, ¿no? Sino es un híbrido en términos de cuál es el modelo de bienestar, del capitalismo de bienestar que queremos generar. Entonces, por un lado, convive el corporatismo con... mejor dicho, conviven los tres modelos, ¿cierto? Porque tenemos regímenes especiales en donde todavía se mantiene el corporativismo clásico, ¿cierto? Para el resto tenemos una idea de la salud que es universal, acceso universal para todo el mundo, ¿cierto? O sea, no podemos optar por no estar. Pensemos que uno de los sistemas que más nos gusta o que del que mejor hablamos, que es Brasil, ¿cierto? El SUS. El SUS es un sistema que se financia con impuestos generales, pero que en general la gente más rica puede optar por no pertenecer al sistema. No puede optar por no pagar porque es impuestos generales, pero sí puede optar por no usar el sistema. Acá no, ¿cierto? Acá puedo obtener extra la prepagada, ¿cierto? Pero no puedo no estar. En ese sentido se parece un poco más a esta idea socialdemócrata de todos tenemos el mismo derecho, ¿cierto? La prepagada daña un poco la idea, pero es más o menos, ¿cierto? Pero luego tenemos esta cosa en donde sí tenemos participación de los privados, que se parece más al tema liberal, y tenemos focalización, o sea, para decidir quién es subsidiado y quién contribuye, etcétera, es como una forma de focalización. Entonces, realmente es un híbrido entre las tres cosas. Más allá de caracterizarlo, lo interesante es entender cómo surge ese híbrido y eso qué significa en términos de modelo de Estado y de capitalismo de bienestar, ¿cierto? Entonces, eso sería como además una investigación histórica que, entre otras, me ayuda a responderte la otra pregunta, que es que yo creo que, digamos, lo que ha pasado con la capacidad del Estado para regular el sistema de salud es realmente notable. Y es que en ¿cuántos cumplió? ¿25? 25 años. Pues es cierto que en el 93 no había capacidad para regular lo que se requiere regular para un sistema como este, ¿cierto? Con todas las complejidades del país y del sistema, ¿cierto? Pero yo sí creo que el Estado hoy en día tiene unos bolsillos de eficiencia muy impresionantes, ¿no? Donde realmente piensen nomás sistemas de información. Todavía no hemos resuelto muchos problemas de los sistemas de información, como poderlos integrar entre ellos y etcétera, o sea que se comuniquen. Pero el desarrollo de información, de saber, por ejemplo, esa cosa pequeña que Alejandro dijo de hoy en día usted se puede meter al internet y cambiarse de EPS. Pensemos el poder infraestructural que eso necesita, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, de nuevo, mi versión del Estado sería intermedio, y es, hay unas cosas o unos sectores de la regulación en salud en donde estamos más fuertes, otros donde estamos más débiles, ¿cierto? Pero en general hemos desarrollado una capacidad estatal muy impresionante pues para implementar un sistema que nosotros mismos nos inventamos de un día para otro, ¿cierto? Entonces sería como una versión intermedia, no seríamos Corea, evidentemente, pero tampoco seríamos Zaire, que es el otro caso que usaba Peter Evans para sus categorías. Digamos, creo que contra el planteamiento conceptual que estás dando, y estoy de acuerdo contigo que el sistema de salud colombiano es un híbrido muy raro, pero ese híbrido muy raro yo creo que es el avance social más importante, por lo menos de la era moderna, en este país, con todos los problemas que pueda haber. Total.
y tiene sus características, digamos, bien particulares, aquello de las pólizas complementarias que está bastante mercadeado, si se permite, y ofrece unos beneficios bien interesantes en función, digamos, de la capacidad adicional de pago que tengan las personas. Pero digamos que con esta línea conceptual, y me identifico con una línea muy, digamos, bien fundamentada conceptualmente, pero pragmática, y quiero rescatar esa etapa de los burócratas visitantes en el gobierno de Alejandro Gaviria y preguntarte cuál crees que fue el acierto más grande, y seguro que hubo muchos, pero también cuál fue de pronto aquello que, como dicen los economistas, una valoración ex post te lleva a decir lo hubiéramos hecho o lo hubiéramos insistido un poco más y no de pronto se le trabajó lo suficiente. No, pues están facilísimas las preguntas. Bueno, pues yo creo que más que... ahí está, mira, creo que el mayor logro no fue una política en concreto, o sea, no fue la política, no sé, la regulación de precios o el glifosato, mil cosas que uno podría decir de esa gestión, ¿cierto? No creo que haya sido una política en concreto, creo que es un estilo. Creo que si a mí me tocara decir cuál es el éxito mayor de ese Ministerio de Salud, del de Alejandro, diría que es el estilo de gobierno, ¿cierto? Y el estilo de gobierno por dos razones que además Weber me respaldaría 100%. Una es la idea del gobierno racional, o sea, hay evidencia, estoy tomando decisiones basadas en la evidencia disponible, ¿cierto? Estoy haciendo estas ponderaciones, estoy siendo un burócrata racional, visitante, pero racional, ¿cierto? Y por esa vía mis decisiones tienen legitimidad, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ha hablado de ese ministerio como que generó confianza. Yo creo que generó confianza, pero la confianza no es como una cosa etérea. Para mí la confianza es legitimidad. Confianza significa que yo confío en que tú estás tomando las decisiones de la mejor forma y por lo tanto además me acato a ellas, ¿cierto? Entonces creo que ese es el mayor éxito, como el estilo, ¿no? En términos de como de retos, ¿cierto? O cosas que hubieran podido ser mejores, pues hay mil chiquitas, ¿cierto? Pero así como en esa misma más grande, me parece que en esa idea del estilo de gobernanza, el estilo fue más, digamos, más claro para algunos actores del sistema que para otros. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, yo habría hecho más rápido una relación más cercana con los profesionales de la salud, como los médicos y etcétera. Eso fue muy bueno al final del Ministerio de Alejandro, pero al principio fue una relación tortuosa un poco, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los grandes, es como el elemento fundamental de un sistema de salud, es la gente que trabaja ahí, ¿no? Entonces creo que ese yo le habría puesto mucho más énfasis a eso, más temprano, digamos, ¿no? Eso sería como mi respuesta. Bueno, muchachos, a dormir. Chao.